para el riesgo total existen dos medidas y para el riesgo sistemático existen otras dos medidas, que fue donde nos quedamos ayer. Ayer diferenciamos entre línea de mercado de capitales y línea de mercado de valores. Línea de mercado de capitales cuando aquí está el riesgo total, línea de mercado de valores cuando acá está el riesgo sistemático, es decir, beta. También mencionamos acá cuando vimos la frontera eficiente, el punto que hace tangente, que era este M, y a la derecha, esto de aquí no era un error, significaba que te endeudas en el activo libre de riesgo para invertir en el portafolio de mercado. Luego habíamos mencionado que el modelo CAPM es un modelo unifactor y que econométricamente, con fines de investigación, se pueden desarrollar modelos que no solamente incluyan la prima de equity o la prima de mercado. Sin embargo, con fines prácticos en finanzas corporativas se suele usar solo el modelo CAPM unifactor. Bien, habíamos entrado a lo que es el modelo CAPM. Aquí tenemos que recordar que cuando vimos que estos son los supuestos del CAPM, el modelo CAPM tiene supuestos en los que tiende a un mercado de competencia perfecta, un mercado competitivo. Ese es el motivo por el que cuando estábamos en finanzas corporativas, lo que hacíamos nosotros era tropicalizar o ajustar. Ajustar porque este modelo de acá, el modelo CAPM como tal, solamente sirve si es que se cumplen estos supuestos. Entonces, lo que hacíamos era hacerle un ajuste. El ajuste podía ser un ajuste complejo, vamos a decir. De hecho, el ajuste puede ser aditivo, el ajuste puede ser multiplicativo, el ajuste puede ser multiplicativo con una relación del factor de ajuste. Por ejemplo, a esto se le multiplica por la desviación estándar de los rendimientos de la Bolsa de Valores de Lima, dividido entre la desviación estándar de los rendimientos de los instrumentos de renta fija representativos del mercado. Ese ajuste, por ejemplo, nosotros no lo hemos visto. Ese ajuste también podría ser lo mismo que acabo de decir, pero no multiplicándolo, sino sumándolo. Hay algunos autores que el beta lo coloca, es más, esto ya no lo recuerdo muy bien, pero en los libros del CFA, este beta me parece que está acá dentro de acá. O sea, es beta multiplicado por rendimiento del mercado. Y a este de acá lo multiplica por otro ajuste. Entonces, hay varios tipos de ajustes, pero digamos, el más sencillo y el que seguramente les han enseñado, al menos quienes han llevado finanzas corporativas conmigo, era agregarle el EMBIG, el Emerging Market Bond Index, que se mide como puntos básicos, que es lo que se suele llamar de manera, vamos a decir, de manera coloquial, lo que es el riesgo país. Entonces, acá le sumamos el riesgo país. El riesgo país está en puntos básicos. Si no recuerdan, el riesgo país lo podemos encontrar en BIG, LATAM, BCRP. Qué raro, no se puede. ¿Ustedes pueden ingresar a la página del BCR o soy el único con este problema?
Sí, parece que está... Pero aquí, por ejemplo, ¿sí? Sí, sí, sí deja entrar en la página. ¿Y? Qué raro, entonces, no. O sea, tú puedes entrar a esto acá. Vaya, al Sprint, no, a ver, voy a ver, porque entré solamente el BCR. Sí, o sea, estadísticas BCRP. Ah, no, parece que está colgado. Sí, ya, muy bien. Entonces, Envig, Perú, marzo 2026. 170 puntos básicos. Frente a ese nivel, el indicador se mantiene cerca de 170 puntos básicos por debajo. Dice. En Latinoamérica, el ENVIG está en 314 y en Perú está alrededor de 150. ¿Esto qué quería decir? Que a esto de acá, lo que nos saliera de un mercado competitivo, teníamos que sumarle, si es 150 puntos básicos, teníamos que sumarle más 1.5%, ¿ok? Porque 100 puntos básicos es equivalente a 1%. Eso es lo que hacíamos, eso es lo que vimos. Luego, bueno, vimos la diferencia entre línea de mercado de capitales, línea de mercado de valores. Ya, ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe lo que hace, de hecho, es el ratio de Sharpe ya había aparecido en la línea de mercado en la línea de mercado de capitales. Lo que hace es medir la rentabilidad ajustada al riesgo total. Es decir, el índice de Sharpe se basa en el riesgo total. Es su exceso de rendimiento por unidad de riesgo total de la cartera. Índices más altos indican un mejor rendimiento de la cartera ajustado al riesgo. Este es el ratio de Sharpe. Gráficamente, lo que, lo que tenemos acá es un portafolio, una pendiente de un portafolio que ha superado a, a un portafolio de rendimiento de mercado. Es decir, esto de acá podríamos considerar bueno, se llega acá a partir de qué? A partir de inversión activa, mientras que esto de acá sería parte de una inversión pasiva. Es decir, tener el rendimiento exactamente del mercado. Luego lo que tenemos es el otro indicador, el indicador M cuadrado. El M cuadrado produce las mismas clasificaciones que el índice de Sharpe, pero lo que hace es expresarse en términos porcentuales. ¿Ok? Entonces, lo que estamos comparando aquí, nuevamente, algo que mencionar. Es M cuadrado no porque tenga algún término al cuadrado. Es M cuadrado porque es de Modigliani y Miller. Entonces es MM. ¿Ok? Entonces, esta de acá sería la fórmula del M cuadrado. Este primer término es el exceso de rendimiento de una cartera P construida tomando una posición apalancada en la cartera P, de modo que P asterisco tenga el mismo riesgo total, que es el riesgo de mercado que la cartera de mercado. La, la diferencia entre el ratio de Sharpe y el M cuadrado es que Sharpe es una medida dependiente y M cuadrado se mide en términos relativos. M cuadrado también se considera una medida de rendimiento ajustado al riesgo. Es el rendimiento adicional que se podría haber obtenido apalancando la cartera activa. La diferencia entre este P asterisco y este M, que es el portafolio del mercado, es lo que tenemos como M cuadrado
que se obtiene exactamente de esto de aquí. ¿Ok? Ahora, entonces, m cuadrado y Sharp, riesgo total. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, ya, muy bien. ya les voy a mostrar sus notas, ¿verdad? Y de pasada tomo lista, que ya es Estas son sus notas. De ayer. ¿Ok? Listo. Ahora voy a tomar lista. 20. Bueno, ayer estuvieron todos. Y hoy día vamos a ver quién está. Josué. ¿Está Josué? Presente, profesor. Presente. Atencio. Atencio. Geraldine. Presente, profesor. Buenos días. Disculpe, atención. Michael. Michael. Jorge. Jorge. Presente, Víctor. presente, profesor. Víctor. Presente, profesor. Buenos días. Buenas. Carlos. Manuel. Carlos Manuel. Fernando. Montes. Presente, profesor. Gabriel. Gabriel Orellana. Germán Palacios. Presente, profesor. Ok. Renzo Paquillauri. Presente. Frank. Diego. Luis Salinas. Presente, profesor. Serva. Fernando. Presente, profesor. Kevin Torres. Presente, profesor. Adrián. Adrián. Ya. Listo. Voy a seguir con esto. Los otros dos ratios que tenemos es la medida de Traynor y el alfa de Jensen. En este caso, Traynor y alfa de Jensen, lo que se mide se basa en el riesgo sistemático, es decir, en beta. Vamos, si es que revisamos las fórmulas de la medida de Traynor y del alfa de Jensen, vamos a decir, tienen la misma forma. Tienen la misma forma. Este de acá es la medida de Traynor. Si es que en vez de beta aquí, lo que hacemos es poner la desviación estándar total de los rendimientos de ese activo, lo que tendríamos es el ratio de Sharpe. Por otro lado, ¿qué es lo que te mide el alfa de Jensen? Si es que ha superado a lo que se espera tener en base a una inversión pasiva. Lo que está acá adentro, este es el rendimiento de tu portafolio y esto de acá es el modelo CAPM. Entonces, se supone que en un mercado competitivo tú deberías obtener lo que te arroje el modelo CAPM. Si es que tú le ganas a eso, esa diferencia es lo que se conoce como alfa de Jensen. Nuevamente, estamos midiendo solamente el riesgo sistemático. Acá está beta, acá también está beta. Y acá vemos que está beta. En el caso del m cuadrado y el ratio de Sharpe, lo que estaba era la desviación estándar de los rendimientos totales. Para terminar con esto, denme un segundo. Sharpe y m cuadrado
se usa para riesgo total. Traynor y Alfa de Jensen se usa para riesgo sistemático. ¿Ok? Con eso lo que estamos haciendo es terminar, estamos en la tercera semana. Ahora, lo que les voy a mostrar es unos ejercicios. Eso no lo he colgado aún, pero lo que estoy quedando con, creo que lo que voy a quedar con Guaita es que él va a hacer 10 puntos y yo voy a hacer 10 puntos de la PC, que como les dije es el día viernes. 2026. A ver, un segundo, voy a buscarlo, ¿ya? Entonces, y el día, ¿cómo es, perdón? Ujú. No, no te escucho, doctor. No, no, no te escucho. El día de la PC. ¿Mm? Ya ¿Escuchar? que tiene. Sería el sábado, creo que ayer Acabo de acordado. decirlo, el viernes. El viernes, ok. Disculpe. Mm, muy bien. Ya. A ver, voy a pasar rápidamente estos ejercicios. No los voy a, digamos, no los voy a, por tema de tiempo, no los voy no los voy de hecho, ustedes lo pueden chequear. Estos de aquí son muy básicos, muy, muy básicos. A ver, aquí tenemos, consideren los siguientes datos sobre una variable aleatoria discreta X. Tenemos estos datos. ¿Cuántos datos? 15. A partir de estos datos, calcule la media y la varianza de X. Estamos hablando de una media aritmética. ¿Ok? ¿Qué es lo que se tiene que hacer acá? Sumar, que es lo que se está haciendo aquí, y dividir entre el número de individuos, por así decirlo, que son 15. ¿Cuál es la media? Menos 0.83. La varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? Cada uno de estos menos el promedio que lo acabamos de hallar al cuadrado. A partir de ello se halla la varianza. Luego, hay que dividirlo entre 15, asumiendo de que esto es poblacional, porque si es muestral, pierde un grado de libertad, tendríamos que dividirlo entre 14, 15 menos 1. Si a esto de aquí le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar. Si queremos estandarizar un dato, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos el promedio y ya tenemos, bueno, no tenemos esta es la varianza, pero le sacamos la raíz cuadrada y lo que vamos a obtener es la desviación estándar. Cada uno de los valores se puede estandarizar. Recuerden que estandarizar significa que lo estamos asumiendo de que sigue una distribución normal. ¿Ok? En todos los casos, este es el valor y esto de acá es el valor estandarizado. ¿Qué es lo que obtenemos? Recuerden que la distribución normal tiene dos parámetros, que la media es igual a 0 y que la varianza y la desviación estándar son iguales a 1. ¿Ok?
Muy bien. Luego lo que tenemos es cómo medimos la asimetría, el skew. Se calcula como la media de los cubos de los valores estandarizados. Aquí están los valores estandarizados. Los elevamos al cubo, hacemos la sumatoria y eso de ahí lo dividimos entre 15. Y con eso, ¿qué vamos a determinar? Si tiene una simetría positiva o tiene una asimetría negativa. Otro indicador, la kurtosis. La kurtosis, los valores estandarizados a la cuarta dividido entre n, que es 15. ¿Ok? Entonces, si les tomo ya sea que calculen kurtosis o asimetría, a partir skew, tienen allí las fórmulas con lo que lo pueden calcular. Siguiente. Suponga que el rendimiento de un activo tiene la siguiente distribución. Acá tenemos el rendimiento y acá tenemos la probabilidad. Nos dice, calcule la media, varianza y desviación estándar. El valor esperado, la esperanza matemática, ¿cuál sería? Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y así hasta llegar a este último. ¿Qué habría que hacer? Además, bueno, no debería haber error, pero esto acá se supone que tiene que sumar 100% o 1. Aquí está la media. Aquí está la varianza. En el caso de la varianza, y esto lo vimos la primera semana. Puse un ejercicio como esto en la pizarra. Aquí, dado que estamos trabajando ya con probabilidades, ya no tenemos que dividir. Sino lo que tenemos que hacer es multiplicar por la probabilidad. Si tenemos cada uno de los valores, con esto acá acabamos de calcular la media, eso se eleva al cuadrado, y eso hay que multiplicarlo por la probabilidad. Este de aquí es el primero, menos 4% que está aquí. El último es 5%, que es el que está acá. La media es 0.25%, que va a aparecer en todos los casos. La diferencia hay que elevarlo al cuadrado. Y se le multiplica por su respectiva probabilidad. La probabilidad del primero es 6%, la probabilidad del último es 4%. Y de eso se hace una sumatoria. Eso de allí es la varianza. Le sacamos la raíz cuadrada de ello, que es o elevarlo a la 1/2, y tenemos la desviación estándar. ¿Ok? Acá hay una fórmula alternativa. Vamos a asimetría. Para asimetría, a ver, una forma sencilla de recordarlo es que está elevado al cubo, mientras que en kurtosis está elevado a la cuarta. Tengo que ponerlo superíndice. Está elevado a la cuarta. Si ustedes realizan la operación, va a salir 0.021. ¿Qué significa eso? Es un valor positivo, muy cercano a 0. E indica que la distribución tiene una asimetría positiva muy leve, es decir, está tendiente, parece que se asemeja mucho a una distribución normal. ¿Qué implica esto? Significa que la cola de la distribución se extiende ligeramente hacia la derecha. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la kurtosis? Una vez que que hacemos esta operación, nos va a salir un valor. A eso hay que restarle 3. Y eso de ahí es el exceso de kurtosis. En este caso, elevar a la cuarta las diferencias entre cada valor y su media y dividirlo entre la desviación estándar elevado a la cuarta nos da 2.24. 2.24 menos 3 nos da menos 0.76. El exceso de kurtosis es negativo, la distribución es platicúrtica.
Es decir, tiene colas más ligeras, menos datos en los extremos que una distribución normal. Recuerden que tenemos una... eso nos va a indicar si es que es mesocúrtica, o platicúrtica o leptocúrtica, que es cuando se alarga el pico respecto a una normal. Siguiendo con esto de aquí, la mediana es el valor donde al menos el 50% de la probabilidad se encuentra a la izquierda y al menos el 50% se encuentra a su derecha. Es decir, es el Q2. ¿Podemos calcular la mediana? Sí, a partir de esto, más o menos la mediana va a estar entre estos dos valores de aquí. ¿Cómo tendríamos que hacer para hallar su valor? Una interpolación. A ver, ¿qué más tenemos acá? Suponga que el rendimiento mensual de un portafolio de fondos de cobertura con $1 billón en activos sigue una distribución normal con una media de 0.02 y una desviación estándar de 0.0003. ¿Cuál es la distribución de las ganancias en un mes? La rentabilidad mensual es de 2%, eso es lo que está aquí. La desviación estándar mensual es de 1.73%. Esto era la varianza, entonces. Voy a verificar. Más. Sí, esa es la varianza. Le sacamos la raíz cuadrada y lo que obtenemos es 1.73. El cambio mensual en el valor de la cartera también estará distribuido normalmente con una media de 0.02 multiplicado por el billón, que es 1.000 millones. Tenemos que eso nos da 20 millones y con una varianza de 0.03 multiplicado por los 1.000 millones al cuadrado. Eso nos da 300 billones. La desviación estándar de la ganancia será de 17.3 millones y se calcula tomando la raíz cuadrada de la varianza de los 300 billones. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la cartera pierda más de 10 millones? Lo que tenemos que hacer entonces es hallar el valor acumulado. Sería menos 10, menos 20 dividido entre 17.3, que es la desviación. ¿Cuánto nos va a salir? Nos va a salir 4.18. Yo no les voy a pedir tablas, tampoco, estoy viendo si es que les voy a tomar en computadora algunas preguntas, para lo cual tendría que quitarles el internet. Entonces, hallar esto con Excel es muy sencillo, pues, ¿no? Existen las distribuciones normal estandarizada para calcular el Z en base al acumulado. Existe que si quisiéramos hallar esto, sería inversa, normal, estandarizado. Eso me da distribución normal, estandarizado. Tengo el Z, que es menos 1.73%. Y como recordarán, o como deben saber, aquí en acumulado se coloca o verdadero o falso, dependiendo de qué. Si colocan verdadero, lo que van a obtener es la distribución acumulativa de probabilidad. Mientras que si colocan falso, lo que van a tener es la función de densidad. Como recordarán, esto sí recuerdo haberlo visto con ustedes la primera sesión. Esto es la función de densidad, lo que acabo de dibujar, y lo que está debajo es la función de probabilidad. Entonces, ¿cuánto sale? 0.49.
acá porque sale 44.18%. A ver. Sí, acá debe haber un error. Que es... Ah, no. Es menos 1.73. Ya. Había puesto aquí menos 1.73% y es menos 1.73. Y sale 4.18. ¿Ok? La siguiente. Aquí trabajamos en la otra dirección. Primero encontramos el cuartil donde... Bueno, este es otro ejemplo. Nuevamente, no voy a entrar. Aquí está detallado cuáles son los pasos y estos son los tipos de ejercicios que puedo tomarles. ¿Ok? Se los dejo porque ustedes lo pueden chequear. A ver, algo que digamos, que sea, por así decirlo, nuevo. Algo que sea nuevo. A ver esto. Hallar el tercer cuartil. ¿Cuál es el tercer cuartil para la siguiente distribución de rendimientos? Lo que tenemos que hacer, si es que esto estuviera desordenado, es ordenarlo. El tercer cuartil es el punto por debajo del cual se encuentra el 75% de las observaciones. Reconociendo que hay 10 observaciones, acá hay 10, en el conjunto de datos, el tercer cuartil se puede identificar como el número de observaciones más 1 multiplicado por 75 entre 100. ¿Esto qué nos da? Esto nos da la posición. Entonces, el tercer cuartil va a estar en la posición 8.25. Los datos tienen que estar ordenados de forma ascendente. El tercer cuartil es una cuarta de 0.25, o sea, sería 4, 5, 6, 7, 8. Da la casualidad o se da la situación en la que la diferencia entre el 8 y el 9 es una unidad. Entonces, ese 0.25 sería ese 0.25, dado que son 2 unidades, sería 18% más 0.25%. Entonces, el cuartil 3 es 18.25%. ¿Qué sucedería si este fuera otro número? O sea, acá es muy sencillo porque hay una diferencia de 1. Pero ¿qué hubiera pasado si eso fuera 20? Lo que se tendría que hacer es interpolar. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Cuál es el rango? Bueno, el rango es la diferencia, ¿no? Del más grande y el más pequeño. O sea, si tenemos 5 datos, el más grande acá es 30, el más pequeño aquí es 12. Ese es el rango. Ya, esto acá sí no lo han visto. ¿Cuál es la desviación media absoluta, el MAT, de los rendimientos de inversión para los 5 gestores discutidos en el ejemplo anterior? Estos son los rendimientos: 30, 12, 25, 20, 23. Calculamos la media. ¿Cuál es? 22. Lo que hacemos es, en el MAT, que es la desviación media absoluta, cada uno de los rendimientos lo restamos por la media, pero obtenemos el valor absoluto de cada una de esas diferencias. Lo dividimos entre 5 y lo que nos va a dar es, en este caso, matemáticamente, 4.8%. ¿Cómo se interpreta esto? En promedio, un rendimiento individual se desviará más o menos 4.8% del rendimiento medio del 22%. ¿Ok? Esta es la desviación media absoluta. Algo más aquí. Ya. La desviación a la baja objetivo. Esto es en inglés el downside. A ver. Esto yo lo he traducido nada más, pero denme un segundo para decirles. Porque incluso en los libros en castellano
lo colocan con su nombre. Downside deviation. ¿Cómo se calcula el downside deviation? Para calcular el downside deviation o desviación a la baja objetivo, necesitamos que nos den un valor objetivo. En este caso nos están dando 22% y 24%. El cálculo es bastante sencillo. Tenemos estos rendimientos, esos son datos. Esos son datos. Lo que vamos a hacer es restar por el rendimiento objetivo todos. O sea, 30 menos 22, 12 menos 22, 25 menos 22. Todos menos 22. Este de acá es el otro rendimiento objetivo, el de 24. 30 menos 24, 12 menos 24. Cada uno de estos entre 24. Ahora, luego de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente vamos a tomar los negativos. O sea, menos 10% y menos 2%. Lo vamos a elevar al cuadrado. Y a eso le vamos a sacar la raíz. Y se va a dividir entre el número total de individuos menos 1. Como ven acá, no es el número que hayan resultados negativos. Tanto para el objetivo de 22% como para el objetivo de 24% es 5, que es el total, menos 1. Entonces, se eleva al cuadrado. En este caso, en el caso del objetivo que es 22%, es este de aquí y este de acá. En el caso del 24% es este de aquí, este de aquí y este de acá. Entonces, el cálculo se hace en base a los que salen negativos. La desviación a la baja es una medida del riesgo a la baja que se centra en los rendimientos que caen por debajo de un umbral mínimo. ¿Cuál es el umbral mínimo? 22% y 24%, por lo tanto, son los que salen negativos. ¿Qué significa un TDD? Es de Target Downside Deviation. Un Target Downside Deviation bajo significa que en promedio tus pérdidas están cerca de tu target o incluso son menores. Esto indica un menor riesgo de sufrir pérdidas significativas. Un Target Downside Deviation alto significa que en promedio tus pérdidas están muy por debajo de tu target. Esto indica un mayor riesgo de sufrir pérdidas significativas. ¿Ok? Sigamos. Datos, y lo que nos pide es dibujar un diagrama de cajas y bigotes. Tenemos acá 5, 10, 14 datos. Para dibujar un diagrama de cajas y bigotes, lo que necesitamos es calcular primero cuartiles. El primer cuartil es la mediana de la primera mitad de los datos antes de la mediana, que sería 1, 2, 5, 9, 10, 10, 11. Hay 7 números, así que la mediana de esta parte está en la posición 7 más 1 entre 2, que es la posición 4. Es decir, 9. Es la que está en el medio. Para interpolar más exactamente, usamos la fórmula de posición de cuartiles. Tenemos n más 1 entre 4. Eso es 15 entre 4, que sería la posición 3.75, o sea, lo que está acá. ¿Cuál es el punto 75 que está entre 5 más 9? Eso es lo que vamos a hallar. A ese 5, que es la posición 3, tenemos que sumarle el 0.75 de la diferencia de estos dos, o sea, 9 menos 5. ¿Cuál es entonces el Q1? Es el 9.25. ¿Ok? Q2 es la mediana, Q3 es el tercer cuartil. Ya, ahora, ¿qué hacemos para dibujar? Para dibujar los límites de la caja. Tenemos que hallar el rango intercuartílico, que es Q3 menos Q1. Acá es 6. Luego tenemos que
digamos, tenemos que identificar los outliers. Los outliers son los puntos que caen a más de 1.5 veces del rango intercuartil a partir de la caja. Lo que tenemos que identificar acá es si vamos a determinar 1.5 veces o vamos a determinar 3 veces. O sea, eso va a depender del investigador. ¿Ok? Aquí está el gráfico de las cajas y bigotes. Algo más. Bueno, esto es muy sencillo, no. Esto es un ejemplo similar al que puse la primera clase. Hallar varianzas y covarianzas. Existe una relación entre el coeficiente de correlación y las covarianzas. A ver, esto yo lo voy a colgar, ¿ya? La verdad, yo no creo que tengan problemas y, bueno, por cuestiones de tiempo, digamos, lo he hecho súper rápido, pero yo no creo que tengan problemas en entender ningún punto de esto acá. El 80% de lo que está aquí ya lo han visto. Lo único que no han visto es el target downside deviation y la desviación absoluta media o desviación media absoluta. Todo lo demás lo han tenido que ver en alguna parte de algún curso. ¿Ok? Entonces, voy a colgar esto de acá. Y si no, el delegado, por favor, me hace recordar. Voy a pasar ahora a otro ejemplo. Ok. Otro ejemplo no, otros ejercicios que también se los puedo tomar. Aquí lo que está es el cálculo de un EVA. Acá tenían una tarea para hoy. Les doy datos y a partir de esos datos que le doy, ustedes calculan el EVA. La semana pasada les mostré el cálculo de un EVA. EVA significa valor económico agregado. Les dije cuál es la diferencia entre EVA y VAN. VAN es para flujos proyectados, es decir, es ex ante, y el EVA es ex post. Se calcula a partir de data histórica. Aquí hay cómo se calcula un EVA. El criterio de decisión es EVA positivo, ha generado valor, EVA negativo ha destruido valor. Acá hay unos ejemplos de cómo se calcula RAROC. Básicamente son aplicativos, ¿ah? Cómo se calcula RAROC, cómo se calcula RORAC y cómo se calcula RARORAC. Entonces, alguno de estos ejercicios o como alguno de estos ejercicios les puedo colocar. Criterios de decisión, ya sea para RAROC, RORAC o RARORAC. Lo que nos salga, lo tenemos que enfrentar contra la tasa de descuento. Es decir, ustedes, tu RAROC te sale 10%, pero lo que pide la empresa es 12%. Entonces, ya sea tu RAROC, tu RORAC o tu RARORAC, si está por debajo de la tasa de descuento, significa que no estás cumpliendo. ¿Qué pasa si tu RORAC, RAROC o RARORAC es mayor a la tasa menor a la tasa de descuento? Significa que no estás cumpliendo. Si es mayor, significa que estás cumpliendo. Algo similar a lo que se hace con un ROA, algo similar a lo que se hace con un ROE, algo similar a lo que se hace con una TIR. Si está por encima la tasa de descuento, es porque está generando valor. Si está por debajo, es porque no está generando valor. Ese es el criterio de decisión. ¿Ok? Acá les dejo ejercicios para que los chequeen. Tampoco me parece esto muy tedioso. Y igual, cualquier cosa, si cualquiera de ustedes observa algo raro o que cree que está mal, se lo comunican, no me escriban a mí directamente, ¿ya? Se lo comunican al delegado, ¿ok? Y el delegado me va a copiar las dudas y me las
me las va a hacer llegar. Ya, por último. Por último. Por último. Por último. A ver, esto de aquí. Sí, esto de acá. Ahorita lo muestro. Por último, lo que les estoy colgando, y estos también pueden ser ejercicios que les pueda tomar, es esta práctica, bueno, es estos ejercicios relacionados a riesgo y rendimiento. Dice, señor Mael es un inversionista nuevo que desea invertir un portafolio usando solo US T-Bills y un índice cercano al Standard & Poor's 500. Los T-Bills tienen un rendimiento del 5% y el Standard & Poor's tiene una desviación estándar del 20% y un rendimiento esperado del 15%. Claro está, porque en el caso de los T-Bills no nos dan la desviación estándar, porque es cero. Un T-Bill es un instrumento soberano. Si es un instrumento soberano, es libre de riesgo, su desviación estándar y su covarianza con cualquier instrumento es cero. Lo que dice es, dibuje la línea de mercado de capitales, el Capital Market Line, y coloque los puntos donde la inversión de mercado es 0, 25%, 75% y 100%. Esto de acá lo vimos ayer. 100% del mercado es exactamente aquí, donde hacía tangente con la frontera eficiente, y conforme se va yendo a la izquierda, lo que tenemos es que ya no se invierte en el mercado. De hecho, aquí dice 0% de mercado, o sea, 100% de activo libre de riesgo. Ok, bien, algo más. Riesgo, rendimiento en un portafolio apalancado. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? El señor Mael decide colocar una parte de su dinero en un portafolio que tiene mayor riesgo que el previo. Pero él ha anticipado que tiene rendimientos atractivos futuros. Él asume que él puede prestarse al 5% e invertir, puede prestarse dinero al 5% y conseguir el mismo rendimiento que el Standard & Poor's 500. Es decir, 15% de rendimiento y 20% de desviación estándar. Calcule el riesgo esperado si él se presta 25% o si él se presta 50% o el 100%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? Lo que vamos a hallar es el rendimiento esperado con cada uno de estos porcentajes y la desviación estándar con cada uno de estos porcentajes. Esto de aquí, ¿por qué está así? Porque es lo que está quedando. O sea, si es que partiéramos del W al cuadrado varianza del primer activo más W al cuadrado varianza del segundo activo, dado que la varianza del activo de riesgo es 0 y la covarianza del activo libre de riesgo con el mercado es 0, lo que nos va a quedar es esto de aquí. ¿Ok? Entonces, pueden partir ustedes de la fórmula que vimos ayer, pero dado que la varianza del activo libre de riesgo y la covarianza del activo libre de riesgo con cualquier activo es 0, lo que nos va a quedar es esto de aquí. Entonces, podemos calcular para cada uno de estos casos, 25, 50 y 100% de endeudamiento, tanto su rendimiento como su desviación estándar. Aquí, esto de acá es la solución. De hecho, acá dice solución. Esto es el ejercicio y esta es la solución. Entonces,
igual, ustedes lo pueden chequear y cualquier duda me la hacen llegar a través del delegado. Riesgo sistemático y riesgo no sistemático. Dice, describa el riesgo sistemático, señale el riesgo sistemático y no sistemático para los siguientes activos. Tienes un activo libre de riesgo, un T-bill a 3 meses, y tienes un activo riesgoso que representa al mercado, similar a lo que es el Standard & Poor's 500. ¿Cuál es el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático para este de aquí? Por definición, el activo libre de riesgo no tiene riesgo. Por lo tanto, el activo libre de riesgo tiene riesgo sistemático y riesgo no sistemático 0. ¿Cuál es para el otro activo? El portafolio de mercado está plenamente diversificado. Por lo tanto, si es que está plenamente diversificado, ¿qué es lo que tiene? Solamente tiene riesgo sistemático, porque como está plenamente diversificado, ya no tiene riesgo no sistemático, porque ya está diversificado. Siguiente, considere dos activos, A y B. El activo A, bueno, este de acá es un ejercicio básicamente de multiplicación y división, ¿ya? Voy a irme a alguno que realmente no hayamos visto. Aquí, este ejercicio de acá es cálculo de beta. En todos los casos, lo que hace es darte datos y te dice calcula el beta. Lógicamente, en el 1 no te va a dar datos, porque dice, el T-bill, ¿cuál es el beta del T-bill? Por teoría es 0. ¿Por qué? Porque esto de aquí es 0. 0 entre algo es 0. Oro, el cual tiene una desviación estándar igual a la desviación estándar del mercado, pero 0 correlación con el mercado. ¿Cuál es el beta de esto? En base a lo que te está diciendo, 0. Aquí, en un mercado emergente que tiene una desviación estándar de 60%, o sea, aquí, esto de acá es 0.6. La correlación es de menos 0.1. Y abajo, ¿qué va? La desviación estándar del mercado. Operas y te va a salir. ¿Ok? Entonces, aquí está también la solución. Aquí lo que te dice es, calcula, esto de acá me parece que es, a ver, es una situación ex ante y ex post, en la que una empresa, me parece que se fusiona. Si se fusiona, eso va a ser, lo que va a hacer es que cambie el beta. Acá no hay nada, digamos, sí hay algo teórico, pero me estoy yendo netamente a la parte a la parte del cálculo. Te dice, una empresa cuando está sola tiene un beta. ¿Cómo calculo ese beta? Te da los datos. Ahora, esta empresa va a adquirir otra empresa y eso va a hacer que sus datos cambien. Por lo tanto, el beta también va a cambiar. Entonces, te muestra los cálculos de beta ex ante y ex post. A ver, bueno, este es más cálculo de rendimiento con modelo CAPM. No hay nada, digamos, complicado aquí. Es más, aquí está. Línea de mercado de valores y rendimiento esperado. También no hay nada, digamos, nada nuevo acá. Es el modelo CAPM en base a datos que te entregan. Más betas. El beta de un portafolio. Bueno, el beta de un portafolio es un beta ponderado. Tenemos tres activos y tenemos, por lo tanto, 3 ponderaciones. Como ven, 0.2 más 0.3 más 0.5 da 1. Cada uno de estos activos tiene su propio beta. Este de acá debe ser seguramente un activo libre de riesgo. 20% de tu dinero en activo libre de riesgo. Por eso acá es 0. 30% en el portafolio de mercado. Y dice que el mercado, por teoría, tiene un beta igual a 1. Entonces acá ni siquiera tienen que darte información. Y
50% en Red Hat. Y dice que es una empresa. La acción de Red Hat tiene un beta de 2. Es lo que se está colocando acá. ¿Puedes calcular el beta? Sí. Ahora, una vez que calculas el beta de ese portafolio, ¿puedes calcular el rendimiento esperado de ese portafolio? Sí, porque lo único que tienes que reemplazar es el modelo CAPM. RF más beta, que lo acabas de hallar, 1.3, multiplicado por la prima de mercado. RF se tiene 4% y RM es 16%. ¿Ok? No hay nada complejo acá, sumas y restas. Ya. Este ejercicio de acá es largo, no es complicado. En este ejercicio acá, lo que te pide es que calcules ratio de Sharpe, Traynor, M cuadrado y alfa de Jensen, pero te dan absolutamente todos los datos. Para eso, ¿qué es lo que te dice aquí? Tienes los siguientes activos, X, Y, Z, esos son acciones, digamos. Tienes el mercado y tienes el activo libre de riesgo. ¿Ok? Por razones lógicas, acá no hay beta. ¿Por qué? Porque el beta del mercado es 1. Por razones lógicas, aquí no hay desviación estándar ni beta, porque la desviación estándar y el beta del activo libre de riesgo es 0. Lo que vas a hacer, entonces, es calcula el ratio de Sharpe. ¿Cuál es el ratio de Sharpe? Primero necesitas el rendimiento de X. ¿Cuál es el rendimiento de X? 10%. Le restas el rendimiento del activo libre de riesgo. ¿Cuál es? 3%. Y lo divides entre la desviación estándar de los rendimientos. Eso es 0.2. ¿Cuánto te sale el ratio de Sharpe? 0.35. Así haces para Y, Z y M y te va a dar el ratio de Sharpe. Traynor rate. ¿Cómo se calcula el Traynor rate? Igualito que el ratio de Sharpe, solo que en el denominador que va, beta. M cuadrado. ¿Cómo se calcula el M cuadrado? La diferencia del rendimiento del activo menos RF multiplicado por la desviación estándar de rendimiento de mercado entre la desviación estándar de rendimiento del activo que estamos evaluando más el rendimiento del activo libre de riesgo. Acá algo a tener en cuenta. Resulta que esto de aquí, esto de aquí, lo que estoy colocando acá, ¿qué cosa es? Esto de acá es el ratio de Sharpe. Entonces, eso quiere decir que el M cuadrado está relacionado íntimamente con el ratio de Sharpe. Sería ratio de Sharpe multiplicado por la desviación estándar de rendimiento de mercado más RF. Y los ratios de Sharpe ya han sido hallados previamente. ¿Ok? Ratios de Sharpe, Traynor, M cuadrado. Alfa de Jensen. ¿Cómo se calcula el alfa de Jensen? Lo que se tiene que hacer es calcular el CAPM para cada uno de ellos y luego cuál ha sido el rendimiento. O sea, estos rendimientos se los restas por el CAPM, se los restas con el CAPM y te va a dar esta diferencia, que es el alfa de Jensen. ¿Ok? Entonces, también chequen eso. Algo más acá. A ver, algo que... Peso relativo. Esta acá es la última que vale, digamos, que tengo por así decirlo presentarles, porque quizá no lo han visto. Dice que un inversionista japonés invierte en el índice Nikkei 225. Esto es como si fuera el Standard & Poor's 500, pero de la bolsa de Japón. Que es la versión de mercado. Ella piensa en 3 acciones, P, Q y R, las cuales no están en el Nikkei. Lo que dice es que
esta chica piensa que P, Q y R están subvaluados y deberían ser parte del portafolio. Entonces, ¿cuáles son las características de P, Q y R? Te dice, lo que te estamos dando acá es el rendimiento esperado, 15, 18, 16 es el rendimiento esperado, 12% es el rendimiento esperado. La desviación estándar de los rendimientos, ¿cuál es? 30, 25, 23, 18, 0, el activo libre de riesgo, por razones obvias. Y lo tercero que es beta. Entonces, en todos los casos, lo que te está dando es, esto de acá es dato. Ahora te dice, calcula el alfa de Jensen. Para calcular el alfa de Jensen, ¿qué tienes que hacer? 15% menos el modelo CAPM. 15% menos modelo CAPM. 18% menos el modelo CAPM para Q. 16% menos el modelo CAPM para R. Entonces, esto de acá es el alfa de Jensen. Positivo, ¿qué significa? Que le has ganado a una inversión pasiva. Negativo, perdiste respecto a una inversión pasiva. ¿Ok? Calcule el riesgo no sistemático. Ya. Esto también, digamos que sí tenía que presentarlo. La varianza total es igual a la varianza sistemática y la varianza no sistemática. Lo que tenemos aquí, lo que tenemos acá, es que esto de aquí, ojo, esto de acá no es el riesgo total. Esto de acá es el riesgo total. Ahora, ¿de dónde sale esto de aquí? Esto de acá sale de un binomio cuadrado perfecto. ¿Ok? Lo voy a colocar. Deme un segundo, voy a colocar mi tableta. José Guaita todavía no se conecta, creo. Bueno, me dijo 9:15 también. Y yo voy a acabar con esto de acá. Muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí es que tenemos un riesgo total. Partimos de una desviación estándar total. Esa desviación estándar total está conformado por la desviación estándar de riesgo sistemático más desviación estándar de riesgo no sistemático. Lo elevamos al cuadrado. ¿Qué te va a dar? Varianza total riesgo sistemático, varianza, riesgo no sistemático, más 2 veces varianza, riesgo sistemático y varianza, riesgo no sistemático. ¿Qué se está asumiendo acá? ¿Qué se está asumiendo acá? Se está asumiendo que esto de aquí es muy pequeño. Al multiplicarse esto con esto, va a ser muy pequeño. Entonces, esto acá tiende a 0. Ahora, respecto a la varianza del riesgo sistemático, ¿acá qué tiene que estar? Acá tiene que estar beta al cuadrado multiplicado por la varianza del mercado. ¿Y acá qué va a estar? La varianza del riesgo no sistemático. ¿Y esto acá qué va a ser? La varianza o riesgo total. Entonces, por diferencia, ¿puedes hallar el riesgo no sistemático? Sí, porque esto de aquí es un dato. ¿Dónde está? Te da, en todos los casos, te da la desviación estándar. Entonces, ¿qué tienes que hacer nada más? Elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado. Esto de aquí, ¿qué es? Es el riesgo total. Al riesgo total le quitas el riesgo sistemático y por diferencia, ¿qué te va a dar? El riesgo no sistemático, es decir, la varianza no sistemática.
¿Ok? Muy bien. Este ejercicio de acá, la verdad, es bastante sencillo. Lo único que tenía que aclarar era esto de acá. Entonces, yo voy a colgar ahora estos 3 archivos que les he mostrado. De ahí van a tener que venir, ejercicios. Aún no he hecho la PC. Como les dije, creo que José Guaita va a hacer 10 puntos y yo voy, o 5 puntos, no lo sé, ahora lo decidiré con él. Y yo voy a hacer los otros puntajes. ¿De dónde va a venir? No viene nada de teoría. Todo es por así decirlo práctico. No hay, salvo algunas cositas nuevas, lo que acabamos de ver de riesgo de varianza no sistemática, lo que hemos visto sí de alfa de Jensen, ratio de Traynor, m cuadrado, ya, eso digamos que es nuevo. El target downside deviation, ya eso también es nuevo. La desviación absoluta media, eso también es nuevo, pero todo lo demás es, digamos, una revisión, un repaso. Ah, bueno, el EVA también es nuevo. El Rarorac, pero la verdad no considero que sea algo muy, muy complicado, ¿no? O sea, la idea es clara. La idea es clara. ¿Algo más respecto a ello? No. Entonces, lo que voy a hacer es colgarles las prácticas, esos ejercicios que les he puesto, y cualquier cosa se lo comunican a Renzo y él me lo va a comunicar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario, chicos? ¿Alguna pregunta, comentario, chicos? Profesor, entonces el examen del viernes también, una parte va a ser en computadora, ¿cierto? No lo sé. No lo sé porque la única manera de que sea en computadora es de que les pueda cortar el internet. ¿Ok? Si es que no les puedo cortar el internet, no va a haber nada en computadora. Sí, también porque en caso el profesor Guaita deje, como estamos usando el Python, o sea, dentro de Chrome, para utilizarlo, pues. Sí, o sea, eso es lo que tengo que ver. Bueno, lo vamos a ver esta semana. Pero el viernes es su PC, eso sí está claro. Ya, listo. ¿Ok?